Y vamos a poner la clase de hoy día. Listo. Ya. Entonces, vamos a ver o a tratar un poco sobre la absorción de los fármacos, ¿no? Ustedes saben que para que un medicamento, digamos, tenga un efecto, y es un medicamento de vía oral, básicamente, tiene que absorberse, ¿verdad? Y va a depender esa absorción de varios factores. Uno de los factores principales tiene que ver con las propiedades fisicoquímicas del fármaco, ¿no? Es decir, tiene que ver con su solubilidad, tiene que ver con el pK que tiene el fármaco, tiene que ver con la eh, permeabilidad que tiene respecto a las membranas, ¿no? Tiene que ver con todas las características que permiten que el fármaco llegue, ¿no?, hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Y son muy importantes, ¿no? Porque si un fármaco no llega al torrente, no se absorbe, no llega al torrente sanguíneo y tampoco tiene ningún efecto, ¿no? En cuanto a la naturaleza, ustedes saben que los fármacos se presentan en diferentes formas, ¿no? Se presentan como polimorfos, como sustancias cristalinas, como solvatos, eh, y el tamaño de las partículas de los fármacos también es importante, ¿no? El tamaño del polvo que conforma una tableta o una cápsula es muy importante. Cuanto más pequeño, es mucho mejor, o sea, es más fácil que se absorba, ¿no? Micronizado, por ejemplo, es mucho más fácil que un polvo convencional. Y también tiene que ver con el estado de la anatomía y fisiología del estómago e intestino, ¿no? Un estómago o intestino sano absorbe adecuadamente los fármacos. Un estómago o un intestino, digamos, con algún problema fisiológico, anatómico, obviamente va a causar eh, algún desequilibrio, y esto va a impedir que se absorban los fármacos, ¿no? Entonces, dicho esto, entonces tenemos que la absorción depende de tres cosas importantes: las propiedades físico-químicas, pH, solubilidad, ¿no?, permeabilidad, eh, naturaleza del fármaco, polimorfismo, eh, tamaño de partícula, ¿no?, y la función anatómica y fisiológica del estómago e intestino, donde ahí se realiza la absorción, ¿no? Entonces, mecanismos para que los fármacos lleguen a atravesar las membranas, hay muchos. Miren, acá hay como 8 mecanismos diferentes, ¿no? Incluso hay otros más. Pero importante que ustedes se acuerden de estos tres primeros, que voy a resaltar en color amarillo. Esto de acá. La difusión pasiva de fármacos que son solubles en agua, la difusión pasiva de fármacos solubles en lípidos, y el transporte activo, ¿no? Esos son los mecanismos principales con los cuales el fármaco atraviesa las membranas fisiológicas. Como les dije, hay otros como pinocitosis, difusión facilitada, filtración pasiva, absorción, pasaje de fármacos a través de uniones, agujeros en las uniones entre las células, etcétera.
Pero estos tres primeros que están marcados acá en rojo son los principales. Si ustedes se fijan en la lámina, voy a ponerlo un poquito más grande. ¿No? Aquí están esos tres mecanismos que resaltamos, ¿no? La difusión pasiva de fármacos solubles la difusión pasiva de fármacos solubles en agua a través de canales acuosos. Esos canales acuosos están hechos de proteínas específicas que se denominan acuaporinas. La difusión pasiva de fármacos solubles en lípidos a través de uniones hidrofóbicas con las membranas lipídicas, que es el mecanismo principal, como ustedes ven acá. Y también está la difusión a través del transporte activo, ¿no? Vía unas moléculas que se denominan transportadores, ¿no? Entonces, esos tres son los mecanismos principales, y si tuviéramos que resaltar uno sería el de acá, ¿no? El del medio, que es la difusión pasiva de fármacos solubles en lípidos. Vamos a ver el primer mecanismo, entonces. La difusión pasiva de fármacos solubles en agua. Este no es un mecanismo, no es el mecanismo principal, porque va a depender mucho del peso molecular del fármaco. Los canales acuosos por los cuales, que yo les mostraba, por los cuales pasan estas moléculas, solamente restringe el paso a moléculas que están más o menos en estos rangos, ¿no? Entre 150, 200 Dalton, no más que eso, ¿sí? Son moléculas relativamente pequeñas, no son moléculas muy grandes, ¿no? Sales bastante simples, como el carbonato de litio, por ejemplo, que tiene un peso molecular de 70 Dalton aproximadamente. La cafeína, igual, ¿no? 194 Daltons. Furosemida, que está alrededor de 100. El ácido ascórbico, muchos aminoácidos, ¿no? Atraviesan por este mecanismo, ¿no? Entonces, pero no es, como les decía, el mecanismo principal, sino más bien es el que permite el paso de moléculas bastante pequeñas, digamos, ¿no? A través de esos canales acuosos de los poros en acuaporinas que están en las membranas. En cambio, este mecanismo, el siguiente, la difusión de fármacos solubles en lípidos, es el mecanismo principal. Se rige por la ley de difusión de Fick, donde intervienen varios aspectos, ¿no? El coeficiente de difusión a través de las membranas, el coeficiente de partición, el área superficial de la membrana, el grosor de la membrana, ¿no? Son factores que intervienen en la difusión pasiva de fármacos solubles en lípidos. ¿Y por qué es el mecanismo principal? Porque la mayoría de fármacos son básicamente liposolubles, ¿no? Y este mecanismo permite justamente el paso de ese tipo de moléculas. Ahora, en la difusión pasiva hay varios factores, ¿no? Si bien es cierto, se rige por la ley de difusión de Fick, uno de los factores que interviene en este mecanismo es la concentración o la dosis del fármaco. Es decir, si el fármaco está en una mayor concentración, atraviesa mejor las membranas fisiológicas. Otro es el que se denomina el coeficiente de partición del fármaco, que también tiene otra denominación en algunos libros, ustedes lo pueden encontrar así, no sé, como log-D. El log-D o coeficiente de partición es, digamos, una de las propiedades principales que tienen
los fármacos respecto a su solubilidad, ¿no? Ya lo vamos a explicar en detalle. Y también interviene la concentración de protones, ¿no? La cantidad de protones en el medio de donde se va a disolver un fármaco juega un papel importante, ¿no? Y la superficie del área de la membrana absorbente, ¿no? ¿Quién tendrá mayor superficie para absorber los fármacos, el estómago o el intestino? ¿Sé qué dice? El intestino, doctor. Sí, el intestino es mucho más grande, ¿no? Si lo abrimos, el intestino son muchos metros. Entonces, intervienen todos estos 4 factores que facilitan, ¿no?, esta difusión pasiva de fármacos solubles en lípidos. El coeficiente de partición, vamos a ver el primero, es una propiedad que justamente está relacionada con la solubilidad y de un fármaco en un medio, ¿no? En un medio oleoso, es una relación, ¿no? Se denota con la letra P, el coeficiente de partición. Es una relación del fármaco disuelto a una concentración determinada en un medio oleoso y la misma concentración del fármaco disuelto en un medio acuoso. Cuanto más alto es el valor, más rápido será absorbido a través de las membranas, ¿no? En el caso del medio oleoso, lo que usualmente se usa es el ácido octanoico para disolver el fármaco. Y esto, el medio acuoso, lo que se utiliza es un buffer, ¿no? Un buffer de pH 7.4 de fosfato fosfato de potasio monobásico, ¿no?, de pH 7.4. Entonces se disuelve el fármaco a una concentración determinada en ambos medios, se determina el cociente, ¿no?, de ambos, y ese cociente, cuanto más alto es, quiere decir que el fármaco se va a absorber mucho mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en esta lámina el coeficiente de partición. Acá están las concentraciones, y acá está la absorción relativa a través de la mucosa estomacal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el valor del coeficiente de partición, cuanto más alto, la absorción relativa es mucho mejor, ¿no? Esta propiedad se valora mucho en el momento del desarrollo de fármacos, ¿no? Porque obviamente me conviene un fármaco que se absorba en buena cantidad a través de las membranas. Y para ello tengo que determinar, aparte de la solubilidad del fármaco, tengo que determinar el coeficiente de partición. Eso es lo que yo les comentaba, ¿no? Que ese coeficiente de partición es esa relación, ¿no?, del fármaco a la misma concentración en un medio diferente. Ahora, ese aumento de la absorción no es infinito, ¿no? Si bien es cierto que aumenta conforme la absorción aumenta, en este caso a nivel del intestino, conforme aumenta el coeficiente de partición, esto tiene un corte o un punto límite que se denomina cutoff, ¿no? Que por más que yo
incremente ese coeficiente ya no se va a absorber más, ¿no? Y este límite tiene que ver justamente con la presencia a nivel intestinal de una barrera, ¿no? Básicamente que va a impedir, ¿no? Unas proteínas, glicoporinas, que impiden, digamos, una mayor absorción, a pesar de que el coeficiente de partición pueda seguir aumentando. Entonces, ese límite que tiene el coeficiente se denomina cutoff, y eso es importante saberlo también. Aquí, por ejemplo, se ha determinado la concentración de 3 fármacos. Se ha determinado la concentración de 3 fármacos. Miren, acá hay un fármaco A, un fármaco B y un fármaco C, y se ha repetido la muestra, se ha preparado 3 muestras de cada fármaco. Se ha determinado la concentración, que está determinada por el área bajo la curva del fármaco, disuelto en el medio oleoso, que es octanol, y el área bajo la curva del fármaco disuelto en el buffer fosfato, ¿no? Y aquí, en este caso, está el log-D o coeficiente de partición que yo les decía, para los 3 fármacos. Y aquí se ha sacado un promedio de ese coeficiente de partición. Fíjense, ¿no? Cuando se hace la prueba en el laboratorio de este coeficiente de partición, se acepta hasta un máximo de 10% el coeficiente de variación. Fíjense, ¿no? En este caso, el fármaco A tiene 3.655, este otro 3.887 y este otro 4.143. Entonces, ¿cuál creen que se absorbe mejor de esos 3 fármacos? ¿El fármaco A, B o C? ¿Qué fármaco atraviesa mejor las membranas? La C. La C, claro, la C. La C porque tiene un valor, ¿no?, de coeficiente de partición mucho mejor que los otros dos fármacos, ¿no? Entonces, ese es algo que siempre se evalúa y se valora mucho a la hora de desarrollar un fármaco nuevo. Otra cosa importante en este mecanismo es lo que les decía, ¿no? La concentración de protones, ¿no? Tenemos que acordarnos que el grado de ionización influencia la velocidad del transporte del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el fármaco está ionizado, o sea, tiene una carga eléctrica, es más soluble en agua y se elimina más rápido, ¿no? En cambio, cuando el fármaco está no ionizado, esto tiene que acordarse, no ionizado, no sé por qué sale así. Cuando está no ionizado, es más soluble en lípidos y se absorbe mucho mejor, ¿sí? O sea, ¿cómo se absorbe un fármaco? Se absorbe como fármaco no ionizado. Fíjense aquí. Aquí tenemos un fármaco básico. Esto es un grupo amino, ¿no? Un grupo amino, y lo voy a comparar. ¿Qué sucede con este grupo amino en el estómago y en el intestino? ¿Sí? En el estómago y en el intestino. Ahora, mire, en el estómago, ¿qué pH tiene el estómago, habíamos dicho? 1, 2, dijo. 1, doctor. 1.2 más o menos, ¿no? Hay una alta concentración de protones, ¿no?
y es bien ácido. Entonces, este grupo amino va a tomar justamente ese protón del ácido clorhídrico y va a cargarse positivamente, ¿no? Va a cargarse positivamente y se va a ionizar. Y habíamos dicho que como está ionizado es más soluble en agua y se elimina más rápidamente a través del orina. Sin embargo, si ese mismo fármaco lo ponemos en el intestino, el pH del intestino en la primera porción es 4.5 más o menos, y en la segunda porción es 6.8, ya es un pH mucho más alto, ¿no? Y en la segunda porción es donde se absorbe la mayor cantidad. Fíjense, aquí ya no hay muchos protones libres, ¿no? Y obviamente este fármaco básico presenta un grupo amino, no se va a cargar, no se va a ionizar y se va a absorber mucho mejor en el intestino en relación que el estómago. Entonces, aquí en el intestino se absorbe este fármaco básico. De ahí podemos sacar una regla, ¿no? Que un fármaco básico se absorbe mejor en un medio intestinal, donde hay una baja concentración de protones, y un fármaco ácido se absorbe mejor a nivel del estómago, ¿no? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, este es un fármaco que tiene un grupo carboxilo, que es ácido. En el estómago hay una alta concentración de protones, pero esta molécula es bastante estable, ya no tiene, digamos, la necesidad de capturar o de tomar un protón, porque ya, digamos, tiene todos sus enlaces cubiertos. Entonces aquí no se va a cargar, no se va a ionizar, y aquí se va a absorber mejor. El ácido se va a absorber mejor en el estómago. En cambio, si va al intestino, donde hay baja concentración de protones, va a perder justamente su protón y se va a ionizar y no se va a absorber lo suficiente, ¿no? Entonces, hay que recordar esa regla, ¿no? Entonces, cuando uno toma un medicamento. Miren, por ejemplo, el ácido salicílico, que es un ácido, obviamente, se absorbe ¿cómo se llama? En presencia de ácido clorhídrico, 0.1 molar, casi un 60%. Y en cambio, en presencia de bicarbonato de sodio, solamente un 13%. Entonces, acá la absorción es mucho mayor porque en esta forma no está ionizado, ¿verdad? La morfina, por el contrario, que es netamente básica, ¿no? En el estómago no se absorbe, ¿no? Por eso es que la morfina no viene en presentaciones orales, sino viene inyectables, en parches, etcétera, en otro tipo de presentaciones farmacéuticas, ¿no? Y a nivel del intestino sí hay una absorción a diferencia del estómago, ¿no? Entonces, esa regla hay que recordarla siempre, porque esa regla me va a permitir saber dónde se va a absorber un determinado fármaco y cómo debería tomarlo el fármaco para que, digamos, tenga el efecto necesario, ¿no? Eh, tenga, digamos, el efecto que se desea el fármaco, ¿no? Muchas veces cometemos algunos errores a la hora de manejar los fármacos. No sé si ustedes han visto eh, en, en- en los hospitales, no sé si será practicando hasta ahora o no, hay presentaciones de fármacos que no vienen para niños. Entonces, ¿qué se hace? Se tritura una tableta para adultos y se divide, ¿no? En troziscos, en unos papelitos, se divide en dosis menores, ¿no? Para darle a los niños.
¿Han visto o no han visto ustedes en los hospitales eso? En los hospitales, en las clínicas, en los establecimientos de salud. ¿Han visto o no han visto? Sí, doctor, sí se ve. Claro, ¿no? doctor. ¿No? Pero los medicamentos vienen con cubiertas, ¿no? Con, digamos, con recubrimientos que justamente permiten que se absorba en el lugar que le corresponde, ¿no? El caso más evidente es, por ejemplo, el omeprazol, ¿no? El omeprazol, ¿han visto cómo viene el omeprazol, cómo viene la presentación? ¿En qué forma farmacéutica viene? Cápsulas. En tableta, en ampolla. En cápsulas. Los gránulos. En En gránulos. gránulos. Sí, tabletas yo no he visto, ¿ah? Tabletas yo no he Cápsulas. Y cápsulas. En cápsulas viene, ¿verdad? Y dentro de la cápsula vienen como una Como especie de, grajeas. Gránulas. como granulitos vienen, ¿verdad? Esos granulitos se denominan pellets, ¿sí? Y están hechos de varias capas, ¿no? O sea, el omeprazol está como en el medio y vienen varias cubiertas. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, un ensayo de control de calidad y quiere ver si se disuelve o no, se coloca en un disolutor y se comienza a agitar para disolver la cápsula, ¿no? El medio con el que hace primero es ácido, ¿sí? Es ácido. Son 2 horas más o menos de agitación para ver que se disuelve, ¿no? Que se disuelva el gránulo. Uno termina las 2 horas y mira el gránulo y está igualito, no le pasó absolutamente nada. ¿Sí? No le pasó absolutamente nada. Entonces agarra uno, busca una especie de cernidor o malla, bota el ácido y se queda con los granulitos enteros. Luego los vuelve a poner al vaso de disolución y le agrega un medio, un buffer de pH 6.8 o 7.4, no me acuerdo ahorita. Pero le agrega un buffer de un pH mucho más alto. ¿Y qué creen? ¿Se disuelve o no se disuelve en ese medio? En 45 minutos no queda nada. Los granulitos se disuelven completamente. ¿Sí? Y tienen que disolverse porque obviamente esa es la finalidad del omeprazol, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, muelo o trituro esos gránulos? Se pierden esas cubiertas, se pierden esa protección y ya no se absorbe, digamos, ¿no? Se va a destruir por el ácido y ya no se absorbe donde debería absorberse. Igualmente sucede, lo vamos a ver más adelante, cuando yo modifico el pH, ¿no? Modifico el pH del estómago, por ejemplo, le doy un antiácido y modifico este pH. ¿Qué pasará si yo modifico el pH acá? ¿Qué pasará con esta proporción de absorción que hay para el ácido salicílico? Si yo modifico acá el pH. Por ejemplo, aquí decía que esto era 1,2. Ya no lo pongo 1,2, le doy un antiácido y lo convierto en 3, por ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Se mantendría ese 60% o no? ¿Ustedes qué creen? No, doctor. No, va a ser menor. ¿Más Cambiaría. ¿Más o menos? Cambiaría. ¿Más o menos? Menos. 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 Menos, porque obviamente va a cambiar el medio y ya no va a ser tan ácido y más bien va a comenzar a ionizarse una parte del ácido, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo siempre presente. Luego, otro aspecto es la superficie del área de absorción, ¿no? Ya hemos dicho que el intestino es el que tiene la mayor área superficial y dentro del intestino el duodeno
es el sitio donde se absorben más rápidamente los fármacos, ¿no? Y aquí va a ser independiente, ¿no? De tanto a moléculas ionizadas como no ionizadas, pero va a depender básicamente del vaciamiento gástrico, ¿no? Si el vaciamiento gástrico es más lento, obviamente se absorbe mucho mayor cantidad que un vaciamiento gástrico normal, digamos, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no? En porcentaje absorbido, por ejemplo, de alcohol en el estómago en 1 hora es 38%, pero en el intestino 64% en 10 minutos nada más, ¿no? La superficie, obviamente, en el intestino es mucho mayor, ¿no? El fenobarbital, ¿no? Igualmente, ¿no? 1 hora se absorbe en el estómago solamente el 17%, pero a nivel del intestino, en 10 minutos ya se absorbió el 52%. El área superficial juega un papel fundamental, digamos, para la absorción de los fármacos. Luego vamos a ver el otro mecanismo que les había comentado, que es el transporte activo. El transporte activo es un transporte que, digamos, demanda un gasto de energía, porque va a llevar el fármaco contra una gradiente de concentración. Para ello va a requerir que el fármaco pase del lumen gastrointestinal a las células epiteliales a través de un transportador, ¿no? Que va a formar un complejo fármaco-transportador y que a su vez este complejo va a permitir el paso del fármaco hacia la sangre, ¿no? Entonces, aquí, en el caso del transporte activo, sí hay una limitante, a diferencia de los fármacos solubles en un medio acuoso o un medio oleoso, sí hay una limitante. ¿Y cuál será la limitante? En este caso, la limitante va a ser el transportador, ¿no? El transportador va a ser la limitante respecto a la absorción, ¿no? Porque el transportador generalmente son proteínas y esas proteínas no están en una cantidad infinita. Entonces, ese transportador juega un papel fundamental para la absorción de algunos grupos de fármacos importantes. Por ejemplo, la penicilina a nivel de los túbulos renales, el 5-fluoracilo por el intestino, los glicósidos digitálicos en el hígado, el melfalán por los linfocitos, la pentazocina por los leucocitos, tienen estos mecanismos de transporte activo, ¿no? Y la diferencia entre los dos mecanismos anteriores y este es que, como le decía, es la limitante en el transportador, ¿no? En el caso de la absorción pasiva de fármacos solubles, tanto en un medio acuoso como la absorción pasiva de fármacos solubles en lípidos, la absorción es generalmente constante. Fíjense en estas líneas punteadas de la recta A, ¿no? Entonces, aquí va a haber una absorción permanente y que va a ser proporcional a la concentración del fármaco. Sin embargo, en el caso del transporte activo, que es la curva B, no va a ser lo mismo, porque justamente esto va a estar mediado por un transportador, y ese transportador es el que va a ser el limitante en el paso del fármaco, ¿no? Hacia a través de las membranas biológicas, ¿no? Ya. Entonces, aquí vamos a ver básicamente, ya entrando al tema ya de interacciones, ya habiendo revisado un poquito la fisiología, vamos a ver cómo es que algunos fármacos que modifican el grado de acidez gástrica, como los antiácidos, por ejemplo, ya sea aquellos a base de hidróxido de aluminio, magnesio o bicarbonato, modifican esa acidez, ¿no? Y en qué magnitud.
Igualmente los receptores, los inhibidores de los receptores H2, como la ranitidina principalmente, y los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol y otros de la misma familia, ¿no? Entonces, en general, todos esos fármacos van a modificar el pH, ¿no? Van a aumentar el efecto, perdón, van a aumentar el pH, van a disminuir la liposolubilidad, van a disminuir la velocidad de absorción y la cantidad que se absorbe de fármacos ácidos, como lo veíamos en el ejemplo, ¿no? Al aumentar el pH, todos estos factores, liposolubilidad, cantidad y velocidad de absorción disminuyen, ¿no? Y para el caso de las bases, también ese cambio de pH disminuye la velocidad de disolución y disminuye también la velocidad de absorción. Entonces, el consejo que se da siempre con los antiácidos, ¿cuál es? ¿Qué consejo le damos al paciente cuando toma un antiácido? ¿Qué consejo le decimos cuando toma un antiácido? No le decimos nada, puede tomarlo con el antiácido. ¿Qué dicen ustedes? Normalmente se le pide que sea 1 hora después de comer, al menos. Claro, se le pide una separación, ¿no? Del tiempo de administración entre que tome el antiácido y el tiempo en el que toma el medicamento, ¿no? Para evitar justamente ese cambio de pH, la modificación en la absorción por el tema del pH, ¿no? del medio, ¿no? Y ahí básicamente están casi todos los AINES, ¿no? El ácido acetilsalicílico, el naproxeno y muchos otros AINES. Está también el cloranfenicol, la fenitoína, la furosemida, la teofilina, la warfarina, como, digamos, fármacos que son afectados justamente cuando se modifica el pH. Y en el caso de las bases, se modifica, por ejemplo, cuando se da el antiácido y no hay esa separación con amitriptilina, tenolol, cloroquina, codeína, etambutol, imipramina, lidocaína y morfina. Entonces, el consejo, como dice su compañero, es que al menos haya 1 hora, 2 horas de separación entre la administración del antiácido con la administración de alguno de estos fármacos, que pueden ser ácidos débiles o bases débiles, pero en ambos casos son afectados por el cambio de pH. Ahora, cada grupo afecta la absorción de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, los antiácidos que tienen aluminio disminuyen la velocidad de vaciamiento gástrico y obviamente disminuyen la velocidad de absorción. Y los antiácidos con magnesio tienen el efecto inverso. Por eso es que se combinan, ¿no? Los antiácidos vienen con una mezcla de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, ¿no? Para contrarrestar estos efectos. Y en este caso, cuando vienen combinados, es difícil de predecir, ¿no? Digamos, el efecto resultante, pero sí tenemos que tener presente que estos, al ser cationes, forman complejos o quelatos con algunas sustancias, principalmente antibióticas, ¿no? Hablamos de los fármacos, de los antibióticos que pertenecen al grupo de las tetraciclinas, a las quinolonas, ¿no? Forman complejos insolubles que impiden la absorción, disminuyen la cantidad absorbida de estos fármacos, ¿no? Entonces, ¿qué fármacos específicamente están, digamos,
afectados por los antiácidos que vienen así en combinación de aluminio y magnesio, aparte de los que antibióticos que yo les mencioné, también están los AINES, el diazepam, las fenotiacidas, la indometacina, la ranitidina también, ¿no? Son influenciadas obviamente por el antiácido que viene así en combinación aluminio-magnesio. Entonces la recomendación debe transcurrirse un mínimo de 2 horas entre la administración de un antiácido y otro medicamento, para evitar justamente ese cambio del pH y la modificación de la absorción. Ahora, hay otro tipo de sustancias que que modifican el pH, pero de otra manera, ¿no? Y son denominados agentes absorbentes. Y tienden a fijar los fármacos a estas sustancias por un mecanismo de absorción con D por si acaso, ¿no? de adherencia con el fármaco. Y probablemente de todas esas sustancias, una, y que es bastante publicitada en la televisión, en los medios, es el sulsalicilato de bismuto, ¿no? Este compuesto, ¿no? Tiene o presenta ese problema de absorción con algunos fármacos, ¿no? Principalmente clorpromacina, lincomicina, tetraciclina, digoxina y rifampicina. Entonces, igual que el caso de los antiácidos que tienen hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio, estos fármacos que tienen esas propiedades de absorbentes tienen que evitarse y tomarse separadamente de este tipo o de este grupo de fármacos, ¿no? Porque si no, obviamente se reduce la cantidad absorbida del fármaco. Existen otras sustancias que se usan básicamente como componentes o como excipientes, básicamente, en la fabricación de otros compuestos, ¿no? Son unas resinas que se conocen como resinas de intercambio iónico, que están presentes en las formulaciones de muchos fármacos. Estas resinas, como colestiramina o colestipol, disminuyen la cantidad absorbida. Igualmente de muchos de los AINES, del ácido acetilsalicílico y otros AINES, de la hidroclorotiazida, de la digoxina, del fenobarbital, warfarina, también, ¿no? Van a tener el efecto similar al del salicilato de bismuto, porque también van a ser absorbentes, se adhieren a estos medicamentos, a estos principios activos y se evita su absorción, ¿no? Ahora, los antibióticos también, ¿no? Muchos de los antibióticos van a tener un efecto sobre, digamos, la flora intestinal, ¿no? Y van a destruir la flora y en algunos casos pueden disminuir la cantidad absorbida de algunos medicamentos, como digoxina, por ejemplo, atenolol, o en el caso de neomicina, ampicilina y rifampicina, reducir, digamos, la absorción de otros medicamentos, ¿no? Cuando se administra. A nivel intestinal, por ejemplo, la neomicina con la digoxina interactúan, la ampicilina con el atenolol y la rifampicina con los anticonceptivos orales, ¿no? El efecto que provocan muchos de los antibióticos, que eliminan la flora intestinal, y que esta flora es favorable, ¿no? Porque produce reacciones de hidrólisis en el intestino y aumenta justamente la eliminación o el aclaramiento, el clearance de algunos medicamentos que tienen sobre todo una circulación enterohepática, ¿no?
porque ya la flora va a ser destruida y no se va a cumplir ese ciclo enterohepático, ¿no? Fármacos como el nadolol, indometacina o morfina, que tienen circulación enterohepática, sufren, digamos, cuando se administran antibióticos que destruyen determinadas bacterias de la flora intestinal, ¿no? Y obviamente se produce una disminución del efecto farmacológico con estas, digamos, con estos antibióticos. Entonces, hay antibióticos que, digamos, son bastante conocidos porque destruyen, ¿no? Destruyen la flora intestinal y al destruir la flora intestinal y provocar, digamos, una diarrea, evitan la absorción de otros fármacos que se, digamos, metabolizan o se, por diferentes reacciones como hidrólisis a nivel intestino y que disminuyen su absorción justamente por la destrucción de la flora, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que te quería mostrar el día de hoy. No sé si hay alguna consulta, alguna duda respecto a este tema de la absorción. Si no, pasaríamos a tomar la asistencia y a ver, digamos, el caso clínico número 4, que es bastante extenso, eh, para avanzar. Esperaría que ahora, en esta segunda parte, no, para ser un poco más justos, todos los grupos puedan hacer la presentación en el día para evitar justamente lo que nos pasó en la primera fase, ¿no? Que fue que los grupos últimos no pudieron hacer su presentación en la misma cantidad de veces que los primeros grupos, porque, ¿cómo se llama? No nos alcanzaba el tiempo. Entonces, eso pretendo modificarlo y que cada sesión todos los grupos presenten lo que le corresponde para que haya, digamos, una equidad respecto a las presentaciones, ¿no? de todos los grupos. Vamos, antes de pasar a los grupos, vamos a pasar la asistencia de teoría, ¿sí? Están atentos, por favor. Arango, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Arango está. Asensio. Presente, doctor Asensio. Ávila, Presente, doctor Ávila. ¿no? Benito, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Calderón Acosta, Presente, doctor. Buenos días. bien. Calderón Ichpas, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Calle Fernández, Buenos días, doctor. Presente. buenos días. Carranza, Presente, doctor Carranza. Carrasco, Castro, Presente, doctor Castro. Cerdán, Buen día, profesor presente. buen día. Chagua, Presente, doctor. Buen día. buen día. Chapoñán, Presente, Chapoñán, doctor. Chara, Díaz, Presente, profesor. Flores, Presente, doctor. Buen día. Genaro, Presente, doctor. Buen día. buen día. Gianotti, Guamán, Presente, Guamán, profesor. Presente. ya. Guatuco, Presente, doctor, buen día. buen día. Guaya, Irigoyen, Presente, Irigoyen, doctor. López, Presente, doctor. Buenos días.
Buenos días. Ludeña. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Mamani. Mantilla. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Montesinos. Morales. Sáenz, presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Yáñez. Yáñez presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Olazo. Presente, doctor. Palomino. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rojas. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Romero. Presente, doctor. Bueno. Buenos días. Santos. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Susaníbar. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Tapia. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Tello. Presente, Tello, profesor. Buenos días. Trinidad. Presente, doctor. Buenos días, Trinidad. Ureta. Presente, doctor. Buenos días, Ureta. Gracias. Vázquez. Presente, doctor. Vera. Vázquez Zúñiga Lázaro, ¿no? Sí, Vázquez. ¿Está? Presente, doctor. Sí, doctor, Ahí. presente. ¿Ya estás mejor? Sí, doctor, un poco mejor, ya. Qué bueno. Vera. Presente, doctor. Buenos días. Villanueva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Y Ceballos. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ya, entonces solamente para confirmar, Carrasco, Chiara, Gianotti, Profesor, disculpe. Mi compañera Char está escribiendo en el chat porque tiene problemas con su audio. ya. Chiara, a ver. Guaya, Mamani y Montesinos. Doctor, Mamani presente. Buenos días. Buenos días. Ya, Gracias. listo. Entonces, yo creo que ya podemos irnos a la sesión, a la sesión de práctica. Nos encontramos en la sesión de práctica en unos 10 minutitos, y para comenzar vamos, como les decía, vamos a ver que todos los 8 grupos presenten hoy. Les pediría que el grupo 1, vamos a decir del 1 al 8, el grupo 1 ya tenga lista su presentación para que la pueda compartir inmediatamente y no perdamos tiempo entre uno y otro grupo, ¿sí? Aquí, entonces, dejamos el... A ver, esperen un ratito. Dejamos esta sala y nos vamos a la sala de práctica, ¿sí? Y ahí vamos, el grupo 1 le pediría que vaya colocando su presentación, y 9 y 10 nos encontramos para comenzar las presentaciones del caso clínico número 4, ¿sí? Gracias, nos vemos en la sala de práctica. Ok. Sí, Doctor, gracias. Nos vemos. gracias.